Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, si has llegado hasta el quinto vídeo, esto quiere decir que te está entusiasmando por lo menos tanto como a mí. Yo creo que sí. Me parece un tema apasionante, la verdad. Y te vuelvo a recordar que sería muy interesante que después de que finalicen los vídeos, que te vayas un poco investigando cuáles son esas partes que tienes tú. Bueno, voy a contar una anécdota personal. Yo recuerdo cuando he vivido durante 5 años y medio en Inglaterra y trabajaba en una cárcel con todos los ingleses, ¿no? Y yo recuerdo que mi manera de hablar ahí era hasta distinta a la que podía llegar a tener en España, ¿no? Hablaba más bajito, mucho más despacio. Y bueno, y todo era porque había una parte mía protectora que me estaba haciendo adaptarme a ese contexto, ¿no? Imaginaros que voy yo con las voces de la cafetería en España, ¿no? Con esta actitud, pues no me hubiera permitido adaptarme. Por eso quiero dejar claro que las partes en realidad no son malas, ¿no? Lo malo es cuando cuando no se adaptan realmente al contexto que están teniendo, intentan adaptarse pero no pueden, y sobre todo cuando aparecen de una manera inconsciente, es decir, están ahí y yo no soy consciente de que me estoy comportando de esta manera. Yo de alguna manera, es verdad que al ir a ese contexto me salía a comportarme así, pero también era consciente de que era el sitio, era como tenía que estar, ¿no? Siempre no sé si os preguntaréis, pero claro, los psicólogos, por ejemplo, cuando estamos en terapia, pues tenemos una manera también de comportarnos que de hecho es mucho más consciente incluso de la que tenemos fuera, ¿no? Pero hacemos mucho hincapié a nosotros mismos en trabajar desde la conciencia, el respeto, y a lo mejor en otros contextos nos podríais encontrar por la calle diciendo, ¡hey, una barra de pan! ¿No? En otro contexto que fuera de otra manera, ¿no? Bueno, simplemente pues os cuento esto. Bien, pues lo que ahora nos toca serían los bomberos. Para ellos voy a, una vez más, a compartir esto. Ya sabéis, repito, como siempre, que si os resulta más fácil hacer el audio, pues que lo hagáis a través de un audio. Eso está estupendo. Bien, pues los bomberos son los que reaccionan. Bien, y la imagen que aparece es un bombero apagando el fuego de una cabaña tipo de madera. Son reactivos, no proactivos como eran los directivos. Son reactivos al dolor y habitualmente son desinhibidores. La respuesta de una persona que está en modo bombero suele ser como que ha perdido el control. Intentan apagar la llama sentimental que encienden los exiliados y, como os comentaba, con muy poco control. Y además, en ese momento, cuando a una persona es apoderada por su parte bombera, no teme las consecuencias en ese momento, ¿no? Quieren anestesiar a los exiliados. Actúan al sentir la angustia de ellos y la presión del control de los directivos. Un bombero se activa en esas dos situaciones. Cuando, por ejemplo, un directivo está siendo excesivamente controlado, ¿vale? O cuando ya me ha salido una emoción que me resulta algo muy doloroso y muy intensamente doloroso, entonces dejo que aparezca un bombero. La persona siente una compulsión para hacer una conducta, ¿no? Y este tipo de conductas, ese tipo de partes, cuando lideran el sistema, suelen volver a la persona bastante egocéntrica, no se da cuenta de los sentimientos de los demás, exigentes e incluso, según dicen estos autores, avariciosos e irrespetuosos. Los bomberos tienen una jerarquía, ¿vale? Hay una cosa que no he puesto aquí, pero por ejemplo, bueno, lo que hago es que presento una pirámide y en la parte, en la base, he colocado, por ejemplo, el ejercicio compulsivo o el trabajo compulsivo. Un directivo lo que haría sería trabajar para no conectar con el dolor. Cuando yo trabajo de una manera compulsiva, lo que estoy haciendo es que ya tengo el dolor, entonces trabajo mucho, 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 mucho para apagar esa llama. Es lo mismo, pero viene desde partes distintas, ¿no? Las compras compulsivas, el alcoholismo, drogadicción y el suicidio sería el vértice último. El suicidio, la mayoría de las personas que se suicidan lo hacen para apagar el dolor. No es que se quieran quitar la vida, sino que no soportan el dolor emocional que están teniendo. Y ese es el miedo que tienen realmente los bomberos muchas veces, ¿no? A que los exiliados desestabilicen hasta un punto que pueda llegar a ser muy pernicioso para la persona.
Y es por eso que actúan, las intenciones son buenas, lo que pasa es que hay veces que no lo hacen bien. Un ejemplo de cuando un directivo podría despertar a un bombero es, por ejemplo, cuando llevo todo el día conteniendo mi ira, todo el día, todo el día, todo el día, reprimo, soy directivo, acordaros que es, o sea, parece que tienen que gustar, tienen que estar bien, ¿no? Estoy todo el día reprimiendo esto y cuando llego a mi casa de repente, ¡buah!, estallo. Ese estallido que es compulsivo, que no, has perdido el control, eso también sería un bombero. Entonces, claro, las diferencias, ¿no?, tienen la misma función, sin embargo, los directivos son preventivos, controladores, quieren caer bien y son proactivos. Los bomberos no son preventivos, sino que intentan apagar el dolor cuando ya está presente, son reactivos al dolor. Lejos de controlar como hacen los directivos, los bomberos descontrolan el sistema. Suelen generar enfado y rechazo en los demás. Cuando una persona ha bebido de más, cuando una persona ha comprado mucho, eh, juego patológico también estaría incluido dentro de todo esto. La gente que juega al casino, apuestas, etcétera. Ahí está. Los coleccionistas, ¿no?, que compran podemos, eso no quiere decir que podemos coleccionar algo que nos guste mucho, pero digo, estas personas que tienen amplias y gran cantidad, que gastan mucho dinero en esto, ¿no? Y como os comentaba, son reactivos e impulsivos. O sea, en ese momento no piensan en las consecuencias. En ese momento está genial de ver hasta donde sea. Está genial comprarme una camiseta o lo que sea, pero claro, ¿qué pasa? Que enseguida luego aparecen otra vez los directivos, y es donde aparece otra vez la culpa. Fíjate todo el dinero que me he gastado, todo lo que he comido y soy diabético, no me va a venir bien para la salud, ¿no? Esa es la dinámica que os presento un poco a continuación, cómo se relacionan. Pues un ejemplo claro es el tema de las dietas muy estrictas, ¿no? Ahí tenemos un liderazgo directivo. Pero a lo mejor de repente aparece un problema que despierta a esos exiliados y tengo ese dolor emocional. ¿Y qué es lo que ocurre? Que me pego un atracón por, por distintos motivos. Uno puede ser porque ya sienta ese dolor o porque llevo mucho tiempo en estado directivo y me he cansado ya de tener que ser tan estricto o estricta conmigo misma. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay un descontrol y me pego un atracón y me como lo que no me he comido en una semana. Siento hinchazón, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que vuelve a aparecer otra vez el directivo y siento culpa. ¿Bien? Esa culpa me puede llevar otra vez a volver a hacer una dieta muy estricta o lo que podemos hacer es una conducta purgatoria, que sería pues, vomitar, tomar laxantes, ejercicio compulsivo, que, bueno, pues ahí esas conductas purgatorias podrían venir desde un liderazgo bombero o directivo. Bien, esto es importantísimo. El tema de la fuerza de voluntad es un tema que trabajamos, que se oye constantemente, ¿no? Se oye desde la terapia, los terapeutas a veces hacemos estas cosas y las personas de fuera siempre. Las personas no van a dejar de comportarse de una manera protectora, ya sea bombera o directiva, si no se sana la parte a la que protegen, si no se sana al exiliado. De ahí la importancia de la expresión emocional y que muchas veces, bueno, yo a mis pacientes los tengo un poco fritos con esto, la verdad, pero que es tan sumamente importante, ¿no? Porque al final esa parte bombera, esa parte directiva, no va a desaparecer por arte de magia, ¿vale? Estamos pidiendo fuerza de voluntad a las personas que actúan de un modo impulsivo o excesivamente controlado. Y es muy frustrante que se les anime a hacer o dejar de hacer cosas que son incapaces de cambiar. Bien, esto es fundamental. Decirle a una persona que no beba, bueno, pues igual deja de beber, pero lo que va a ocurrir es que si deja de beber, va a empezar a hacer otra cosa. Bien, si deja de comer, pero entonces va a empezar a hacer otra cosa. Eso es lo del tema de la pirámide. O sea, es muy habitual que un bombero, una conducta bombera, se cambie por otra conducta bombera. Dejo el alcohol, pero ahora me dedico a las apuestas. O me voy de compras y me encanta bueno, lo que estoy buscando es apagar ese dolor, esa felicidad efímera que me puede producir el haber ganado un dinerito o la emoción de estar pendiente de a ver qué caballo gana o de que me he comprado la ropa y la felicidad que te dura, obviamente, pues eso, los primeros 5 minutos que lo llevas puesto, ¿no? Y claro, y todo esto ya lo sabemos y lo saben ellos. Entonces, muchas veces el decir deja de hacer eso es muy frustrante. Entonces, lo que importa es que veamos, es fundamental ver a la persona como un sistema completo y realmente
atender a la conciencia de esa persona, atender a sus exiliados, y poco a poco los protectores se irán bajando. Pero al final estas personas están sometidas a muchísima crítica y eso lo que hace es todavía entorpece más el proceso de recuperación de autoestima, el proceso de recuperación de seguridad en sí mismo, de autoeficacia. Es como que parece que estoy fallando a todo el mundo, ¿no? Y además, los que logran desde esta perspectiva imponer esa fuerza de voluntad, en realidad lo que están haciendo es sacar esa parte directiva que están ocultando a los bomberos y a los exiliados. Por lo tanto, no estamos resolviendo el problema, no estamos proporcionando un equilibrio verdadero, ni siquiera un cambio real. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, hemos finalizado el sistema trigrupal y la siguiente vez que nos veamos va a ser para explicar el self o la consciencia, esa parte que tenemos que desarrollar, esa parte tan importante. Hay muchas maneras de desarrollarlo. Bueno, ya os voy adelantando que el tratamiento habitualmente de lo que trata es de potenciar, de desarrollar esa consciencia y de hacer que los exiliados puedan llegar a expresarse. Y otras muchas cosas que os comentaré al final del curso. Bueno, muchísimas gracias una vez más por acompañarme, por escucharme. Espero que os esté gustando, de verdad, y nos vemos en el siguiente vídeo.